Uy, mirá, hay un NFT de Dimash Kudaibergen. A ver cuántos bitcoins o ethereums cuesta esto. ¿Qué? No, es un montón. No llego. ¿Ya estamos grabando? Perdón. Muy buenas, a pedido de ustedes vamos a reaccionar / analizar musicalmente a otro de los temas del fantástico cantante kazajo Dimash Kudaibergen. Previamente escuchamos y analizamos el tema SOS, cantado en francés. Me recomendaron muchos temas para poder reaccionar y analizar nuevamente, pero Stranger, que es el tema que vamos a analizar en el día de hoy, fue el más solicitado y votado en la pestaña de comunidad del canal. Vamos a escuchar la versión cantada en vivo en New Wave 2021 en Rusia. Solo un pequeño disclaimer antes de continuar. Por cuestiones de copyright no puedo reproducir la canción durante un largo tiempo, quizás hasta unos 7, 8 o como mucho 9 segundos consecutivos, porque si no YouTube me bloquea el video o directamente lo desmonetiza por completo. Confío en que si sos fanático o fanática de Dimash ya habrás escuchado de sobra esta canción unas 1000 veces, por lo menos porque es fantástico. Si nunca lo hiciste todavía, al terminar este video vas a poder apreciarlo desde otra perspectiva completamente distinta a la musicalidad de este verdadero héroe del canto. Bueno, al menos eso espero. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a escuchar la canción Stranger cantada por Dimash Kudaibergen. Спасибо огромное. А теперь прозвучит новая песня. Aparece un instrumento de fondo que parece medio como una flauta mientras él está agradeciendo o saludando. Y aparece este instrumento maravilloso que es un kobis, un instrumento folclórico kazajo, un instrumento de cuerda. Fíjate que está ejecutado no como un violín que se hace de esta manera, sino como una viola da gamba que se hacía de esta manera, pero era mucho más grande. Y está como creando la ambientación, nos está introduciendo a la atmósfera del tema. Ahí ingresó la melodía del tema, además con todas estas personas encapuchadas que van corriéndose, ya nos hace pensar en algo tremendamente medieval por el salto. Puede ser que esté en fa menor, que es una tonalidad muy oscura. Repite. Fíjate que hay unas cuerdas, la percusión, está la melodía principal hecha por ese instrumento folclórico kazajo. Y un final épico, sé que ahí va a comenzar a cantar, no te preocupes. Final súper épico y empieza a cantar el gran Dimash, escuchemos. Fíjate la cantidad de aire que tiene esa voz, que es bellísimo. Y además fíjate que está replicando, es decir, está repitiendo la melodía que había hecho los instrumentos antes. Tiene mucha reverb y delay como habíamos visto en el otro video. Solamente acompañado por el piano y algunos efectos como un pad, por ejemplo, que son como unas almohadillas de fondo. Muy cinematográfico, cierra la estrofa. Se introduce la percusión nuevamente. Acá está en el registro súper natural que lo caracteriza, como si estuviera hablando. Sabemos que tiene un registro muy pero muy amplio y vamos a ver hasta dónde llega, porque según me comentaron mucho sobre este tema, se aprovecha muchísimo mejor que en otros su gran registro vocal. ¿Escuchaste esa reminiscencia árabe medio oriental? Como si hiciera esto. O esto. Es una escala que se llama escala menor armónica, que tiene esta característica, como la serpiente saliendo del canasto, que me parece muy bien colocada en esta canción. Y acá está solamente el coro entonando esa parte. Lo importante de este video es que entendamos por qué Dimash es un héroe para el canto, por qué es tan genial. Porque la canción la puedes escuchar en cualquiera de las miles de plataformas que hay de streaming, Spotify, YouTube y demás. Con lo cual acá nos tenemos que centrar en entender por qué es genial. Porque lo escuchamos y lo amamos inmediatamente, pero acá nos interesa saber por qué. Porque eso nos va a hacer amarlo más todavía. Habíamos dicho que está en su registro medio, ahora pasó a su registro grave.
Y ahora en esta frase en donde canta nuevamente la melodía pasa a su registro medio, como que va escalando en las alturas. Ahí cambió un montón de cosas. Y además hace un salto de octava que es muy complicado de hacer. Y las notas muy bien afinadas y colocadas. Se nota claramente la gran técnica vocal de Dimash, simplemente genial, pero lo característico también es que suena como muy natural en el cantar así. Y ahora viene otra parte en donde canta el coro, reforzando lo que él ya ha dicho. Algunos se va a tentar a decir que suena celta, aunque podríamos decir que suena más medieval, pero en realidad, en mi opinión, suena más autóctono de su tierra, que es Kazajstán, y además, por la utilización del instrumento folclórico particular de su país que habíamos visto al principio, por eso tiene esa reminiscencia que es una mezcla de árabe, medieval, medio oriental, muy interesante, por lo menos para nuestros oídos occidentales. De hecho, a estas escalas Europa y América le han escapado durante muchísimos años por cuestiones geopolíticas. Había una reminiscencia a lo medio oriental o a lo asiático directamente que a los europeos no les convenía por las cuestiones anteriormente mencionadas, pero que musicalmente son muy bellas y muy ricas melódicamente. Avanza nuevamente al instrumento kazajo. Que tiene 2 cuerdas nada más y se pueden hacer un montón de cosas con 2 cuerdas. Fíjate que cambia la entonación y de hecho cambia también la percusión porque ahora está utilizando estas escalas raras que decíamos para Occidente y ahora fíjate que se eleva un poquito más, todavía es como el primer estadio. Ahí está improvisando con la voz, está haciendo lo que se llama melisma. Sobre una vocal se apoya y hace un dibujo melódico. De hecho, si cerrás los ojos o no estás viendo el video, podés confundirlo con algún instrumento porque la ductilidad que tiene es maravillosa. Acá estamos en un Fa 5, es decir, en la octava número 5, que ya de por sí es altísimo. Habíamos visto que iba subiendo de a poco, ahora está en la octava número 5. Y esto ya parece inhumano, irreal, extraterrestre. Y esto es lo que tenemos que entender para saber por qué es un héroe. Que puede hacer cosas que suenan tan natural en él que el 99,9% periódico de los seres humanos no podemos hacer. Es casi como si hubiera nacido con el don de cantar así. Porque acá llegó a un Fa 6. El rango vocal es casi que no tengo más piano para poder seguir tocando lo que canta. Y acá volvió a lo grave, a ese canto lírico tan característico, porque el canto lírico, que por lo que ustedes me vinieron diciendo, él ha estudiado mucho, tiene toda esta cuestión de grandes dinámicas vocales, aunque en su caso es como muy extremo porque tiene un rango súper amplio. Los cambios de atmósfera sonora acá, es decir, los arreglos musicales están muy bien hechos para que pueda destacarse su voz por sobre todo, porque fíjate que incluso bajando al sector más grave no pierde suavidad su voz, uno la puede escuchar en toda su dulzura. Y vamos acercándonos al final. Ah, creíste que iba a pasar algo ahí, ¿no? Y efectivamente pasa algo que se llama modulación. Y esta es otra de las cosas que también ayudan a entender por qué es un genio. La modulación es cuando vos estás en una escala, por ejemplo, en este caso habíamos dicho que estábamos en Fa menor. Ese es tu centro. Y se modula cuando se cambia a otra tonalidad o escala. Y él lo que va a hacer es subir lo que se llama un semitono, es decir, pasar a la nota que está justo al lado, pero que vocalmente es muchísimo. En los instrumentos no hay ningún problema porque es una cuestión de manos, pero en su caso que es vocal, escuchá lo que pasa acá que modula a Fa sostenido, es decir, un semitono más arriba. Ya de por sí la claridad del tono de su voz es muchísimo más amplio y fíjate que hay como un nivel de excitación superior simplemente habiéndose movido un semitono hacia arriba.
llega hasta un Fa sostenido 6. Es tremendo, es demasiado. Este final súper épico lo sostiene durante 20 segundos. Durante 20 segundos tiene esta nota Fa sostenido 6 clavada ahí arriba, sostenida. Claramente no puedo poner los 20 segundos seguidos por las cuestiones de copyright mencionadas al principio, pero la sostiene inquebrantablemente y sin ningún tipo de molestia. Podríamos considerar que es prácticamente inhumano, en el sentido de que si eso lo hiciera una máquina le creeríamos perfectamente, pero en una persona como él, tan hábil, que ya asumimos que no es necesario que utilice autotune, aunque se pongan otros efectos como compresión en la voz, reverb o delay, que es para darle mayor espacialidad, como habíamos comentado en la otra canción que analizamos de él, SOS, que si no la viste te la dejo por acá arriba o en la descripción, pero simplemente con esto podemos entender que es un verdadero genio. Me gustó muchísimo esta actuación, me parece que se luce todavía muchísimo más que en la otra canción, que según me dijeron también es de hace algunos años ya, y esto es del 2021, es de hace unos poquitos meses, así que me parece que cada vez que lo volvamos a escuchar vamos a poder entender que está cada vez más preparado para hacer lo que sabe hacer, que es cantar como los dioses. Así que si llegaste hasta acá y te gustó el video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.